Agradecemos nuevamente a todos los que participan en la tarde de hoy en nuestro segundo webinar de Colliers, en esta ocasión hablando del mercado logístico e industrial. Vamos a iniciar ya entonces con una pequeña presentación, hablando un poquito de Colliers. Luego les presento a nuestros panelistas de la tarde de hoy, nuestros expertos en el tema logístico e industrial. Un poquito de nuestra empresa para que nos conozcan. Sabemos que muchos nos conocen, pero bueno, nuestro enfoque como empresa global de real estate se impulsa a ofrecer soluciones en bienes raíces con resultados excepcionales siempre, y nos motiva mucho el agregar valor a cada cliente en todo momento y en cualquier lugar. Un poquito de las cifras de Colliers Global, ya como indiqué, estamos con presencia en más de 65 países, algunos de estos manejados por nosotros, como Colliers CAC. Hoy día les agradezco a todos que pongan por favor en silencio sus equipos. Gracias. Manejamos activos bajo administración por más de 81 billones de dólares, realizando transacciones por más de 53.000 transacciones, y administrando 2 billones de metros cuadrados. Colliers globalmente cuenta con más de 17.000 profesionales en bienes raíces. Y hoy, en la tarde de hoy, vamos a tener dos importantes de ellos aquí con nosotros. Como les indiqué, nosotros manejamos la región conocida como Colliers CAC, en la cual ya tenemos presencia con oficinas en Panamá, Costa Rica, Salvador y Guatemala, y prontamente estaremos abriendo oficinas también en Nicaragua, Honduras, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, gran parte del Caribe, en las cuales ya tenemos representación. Bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles en esta ocasión a nuestros panelistas de la tarde de hoy. Primero a Renat Gret, de nuestra oficina de Guatemala, hoy actualmente Senior Broker Industrial, quien ya es arquitecta, asesora inmobiliaria y auditor interno. Renat tiene una experiencia en arquitectura, en proyectos industriales y comerciales, manejando más de 177.000 metros cuadrados en construcción, administrando más de 247.000 metros y ventas superiores a los 175.000 metros. Renat ha ejercido la profesión por más de 15 años, desarrollándose en la administración de propiedades, expansión de retail, comercialización de transformación de estructuras de acero y comercialización de propiedades industriales. También cuenta hoy día la participación de Bartolomé Uvilla, nuestro Senior Broker Industrial en Colliers, Panamá. Bartolomé tiene más de 18 años de experiencia. Inicia trabajando en bienes raíces en la ciudad de San José, Costa Rica, administrando propiedades, y luego como gerente de operaciones de proyectos de construcción y remodelación, principalmente con inmuebles industriales, comerciales y terrenos. Ha trabajado en 2 de las 5 top empresas de real estate a nivel global, y dentro de sus logros destaca el haber participado en más de 120 transacciones con más de 210.000 metros cuadrados de terrenos vendidos y 60.000 metros cuadrados de galeras en alquiler. Dicho esto, iniciamos nuestra presentación del día de hoy con una agenda bastante sencilla, pero con mucha información de interés para todos ustedes. Vamos a ver el tema del mercado logístico industrial como primer punto, hablar un poquito del nearshoring, y como tercer punto las oportunidades que vemos principalmente en los dos países representados hoy día, como es Panamá y Guatemala, pero conociendo que todas estas oportunidades también se replican en los países vecinos con gran auge. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Renat para que nos hable del mercado logístico e industrial. Bienvenida, Renat. Gracias, Eric. Hola, yo soy Renate, resido en Guatemala. Aquí en Guatemala nos hacemos llamar chapines. Para nosotros es un gusto, de verdad, a todos los que están participando.
Realmente esta es una pincelada de 45 minutos donde vamos a platicar un poquito de un tema tan amplio como es el mercado logístico industrial. Pero les dejo abiertos a todos los que están participando que después del webinar nos pueden contactar por redes sociales a Colliers Guatemala y Colliers Panamá. Es importante su comunicación y todas sus dudas y preguntas también pueden hacerlas por ese medio. La verdad es que el mercado logístico industrial es un tema que me apasiona. El mercado logístico industrial son dos sectores estrechamente relacionados. Estos dos sectores ambos buscan la gestión eficiente de la cadena de suministro. Vamos a usar palabras claves para estos dos ítems: logístico, distribución; industria, producción. En los proyectos logísticos hay factores importantes que influyen, principalmente la conectividad, ya sea terrestre, aérea, marítima, también vemos férreas y, ¿por qué no?, virtuales. Depende de los productos que se distribuyen, en qué tiempos, su infraestructura en los proyectos logísticos puede variar. Fíjense que considero que los specs o las necesidades son muy similares. En los proyectos logísticos se necesitan tener casi en todos patios de maniobra, los andenes de recepción y envío, las bodegas deben ser altas para poder almacenar en racks, en bulto, en pallets, y la mayoría tienen pocas oficinas, pero sí es muy sabido que hay cambios en estos proyectos como son el tamaño, la iluminación y las especificaciones de materiales. Por otro lado, los proyectos industriales cubren necesidades de acuerdo a lo que se fabrique o a lo que industrializan. Por ejemplo, para maquilas, hilaturías o teñurías, no se necesitan bodegas altas, pero sí tienen que estar bien ventiladas y iluminadas, con mucho parqueo y mucho servicio de agua. Si tenemos bodegas industriales para alimentos, tienen que ser inocuas, selladas, y algunas con sistemas frigoríficos y muy tecnificadas, sellos de andenes, por ejemplo, o con las temperaturas controladas. Si hablamos de bodegas de fábricas de materiales constructivos o pisos, estoy hablando siempre de proyectos industriales, se necesitan andenes que no se usen puertas, porque generalmente van al mismo nivel, a pisos, porque los vehículos operativos generalmente no son contenedores, sino rastras. Y así, poco a poco, nosotros hemos descubierto que acompañando a nuestros clientes, notamos usuarios en el sector que vienen del rebalse que trae el norte. Y esto ha generado competencias en el desarrollo de bodegas y parques en el mercado centroamericano. Así pues, hablemos de las tendencias. Las tendencias en Centroamérica son muy significativas. En esta ocasión vamos a hablar de 6. El auge del sector de manufactura ha ido en aumento en toda Centroamérica, pero creo que también es un aumento dinámico, ayudando a la estructura productiva de los países. Impulsa el crecimiento de las actividades que están alrededor de la manufactura. ¿Qué actividades impulsan? Servicios logísticos, la distribución de productos terminados y requerimiento de materias primas, y también la generación de empleo. La otra tendencia que vemos en Centroamérica es la integración regional. Fíjense que es un término clave para que entendamos que en Centroamérica existen países pequeños, porque somos pequeños: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Pero si los integramos, facilita la estrategia para los inversionistas, porque las coordinaciones y cooperaciones para regulaciones y procedimientos aduaneros pueden ser muy atractivos a la inversión extranjera que se quiere regionalizar en toda Latinoamérica. Tecnificación. La verdad es que hay muchos aspectos de identificación. Yo mencionaría algunos.
como por ejemplo términos de industria 4.0, automatización, Internet de las cosas, la inteligencia artificial, modelo just in time, y seguramente me faltaron varios. El crecimiento del comercio electrónico. En este punto sí quiero recapitular que ha sido un momento de crecimiento, valga la pandemia. La pandemia hizo que el crecimiento del comercio electrónico, principalmente de las empresas pymes, que voltearon su exposición física, su venta física a virtual. Muchos de ellos estaban ubicados en centros comerciales. ¿Y qué sucedió? Se fueron a bodegas. Esta vez para satisfacer la demanda de los consumidores que no podían ir físicamente a hacer la compra. Una tendencia también interesante es el aumento de la inversión en la infraestructura. Pero yo aquí voy a tocar dos puntos con las tendencias de inversión e infraestructura. Yo lo veo desde dos puntos de vista. Lo veo desde la conectividad, porque aquí los gobiernos y las empresas han aumentado la inversión de esta infraestructura logística en puentes y carreteras, que más adelante, pues, con mucho gusto, con Bartolomé les vamos a explicar cómo se han movido nuestros países. Pero la otra que tenemos que tocar en infraestructura es la inversión que han hecho para generar parques, la construcción de proyectos logísticos e industriales. Y muchos de estos parques son muy amigables a esquemas aduaneros. Interesantísimo. Zonas francas, CEDEPs, depósitos y otros especializados en maquilas. Y como para guindar el pastel en las tendencias de Centroamérica, creo que no podemos cerrar todos con la conciencia ambiental, que es un esfuerzo tanto de empresas como de gobierno, tomando medidas para reducir el impacto ambiental de la logística e industria. Puede ser utilizando vehículos electrónicos, prácticas de gestión. Renate, te haría una pregunta ahí un poquito sobre la mayor conciencia ambiental. ¿Eso se satisface con las certificaciones que hoy día emiten en cuanto a LED, WELL? ¿Consideras que con eso se satisface realmente esa conciencia ambiental? Sí es fuerte esta certificación, pero creo que la conciencia ambiental también se satisface haciendo conciencias empresariales. Totalmente de acuerdo contigo, Eric. Y en cada país es diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es un punto que me encanta. Ok, gracias. Yo agregaría, si me permiten, que más que cumplirlo, se exige de parte de las corporaciones multinacionales o las empresas corporativas que vienen con ciertos estándares de Europa o de Estados Unidos y que esperan que los inmuebles que van a contratar acá cuenten con esto. Toda la tendencia del ESG que tiene que ver con ese sentido de la conciencia ambiental. Ya no solamente es un tema de que viene a caer bien, sino que es exigido de parte de las empresas. Gracias. Ahí yo quisiera comunicarle a todos los participantes que en todo momento pueden hacer preguntas dentro del chat, las cuales le estaremos haciendo nosotros a los panelistas igualmente. Continuamos entonces. Le voy a dar la oportunidad entonces en este momento a Bartolomé para que nos toque un poquito sobre el punto 2, que sería el nearshoring. Por favor, nos aporta al respecto, Bart. Claro, gracias, Eric, y saludos a todos. Perdón que me haya colado en la respuesta de Renate, solamente quería agregar ese pequeño punto y sumar que también tenemos que ver todo este tema de la construcción, de la infraestructura, pero también de los parques como un todo, que es una de las grandes oportunidades que hemos estado viendo nosotros para aquellos inversionistas. La inversión extranjera directa no solamente podemos o la visualizamos desde la proyección de que las empresas que vayan a hacer el uso del nearshoring se vengan a establecer acá, sino también de que ha sido tanto el volumen que hemos visto en este tema del crecimiento en la región latinoamericana, que también es una oportunidad para los inversionistas que estén interesados en establecer parques logísticos o industriales,
que dependiendo de uno u otro uso, podrían tener algunas especificaciones. Hay parques que tienen una tendencia más industrial, hay parques que tienen una tendencia más logística e inclusive hay parques que las tienen combinadas, pero es importante que cuando sucede esto sean de manera separada. No pueden estar definitivamente una industria o una empresa de fabricación al lado de una bodega logística. Tendría que tener en una fase, en una etapa inicial, una de las dos y luego en la segunda etapa, aunque puedan compartir ingresos, pero las especificaciones para cada una de estas son muy cercanas, muy similares, pero muy diferentes en ciertas cosas, como lo que tiene que ver las calles, los patios de maniobra, en fin, se correlacionan, más hablando específicamente del todo, del parque como tal, es una oportunidad importante que estamos viendo nosotros de inversión, porque decimos que tenemos más solicitudes que oferta de parte de la parte industrial y de logística en la zona. Y eso, bueno, se explica por qué, por el fenómeno del nearshoring. Y para explicar lo que es el nearshoring, primero tenemos que saber de dónde sale la palabra o de dónde se genera este concepto. Entonces, si ponen la siguiente, podríamos analizar cómo lo que primero se fue dando fue, bueno, el onshoring o tener los productos o los servicios dentro del país meta, dentro del cliente donde está ubicado físicamente el cliente meta. En este caso, y como todos bien sabemos, nuestro cliente principal va a ser Estados Unidos. Eso es bastante claro de entender. Entonces, inicialmente estaba este onshoring en suelo americano, donde las empresas tenían sus fábricas y tenían sus proveedores dentro de las fronteras de Estados Unidos, por temas de costos y por temas de diferentes situaciones en cada uno de los estados. Se fue saliendo o se fue expandiendo esta producción hacia lo que llamamos el offshore o la proveeduría o tener los proveedores afuera de las fronteras americanas. Y lo más sencillo, barato, rápido, por decirlo de alguna manera, y con buena tecnología y demás que se veía en aquellos momentos, eran principalmente en Asia y en India y en China específicamente, donde por lo barato que es la mano de obra y por lo bien montados que tenían sus infraestructuras en este sentido estas naciones, pues sintieron las empresas americanas que era un buen movimiento poder tener esta proveeduría desde Asia. Pero bueno, al pasar los años se fueron dando cuenta que no necesariamente era lo más práctico. Vinieron situaciones muy específicas para empezar todo el entorno geopolítico, todo este forcejeo entre China y Estados Unidos que fue debilitando bastante la relación de las empresas y fue trayendo a que las empresas americanas tenían mayores incentivos fiscales al regresar a América, a Estados Unidos específicamente. Luego vino la pandemia y con la pandemia la crisis de los contenedores y esto sacó a colación un tema que era la falta de la cadena de distribución que se vino dando, se fue cortando en algunos momentos de manera importante y por eso estas empresas ahora han vuelto al concepto de no necesariamente onshoring porque sigue siendo mucho más caro estar en Estados Unidos, pero sí se trajeron tres diferentes conceptos. El reshoring, que era el traer nuevamente el offshore, el nearshoring, que es obviamente el estar cerca, y ahí entra un tema muy importante que es el friendshoring. Hace alusión a los amigos, a los países amigos, hablando específicamente de tratados de libre comercio y cercanías de fronteras, y es lo que vamos a ver en la siguiente filmina, cuando hablamos ya específicamente del proceso y las ventajas que se ven al utilizar este nearshoring. La reducción de costos, como se menciona, el disminuir el inventario, las bodegas de las empresas en Estados Unidos ya no tienen que tener tanto inventario guardando esa producción o ese abastecimiento, sino que pueden traerlo rápidamente de donde viene la producción. La afinidad cultural, por supuesto, y que
es muy diferente. Es cierto que somos bastante diferentes a los estadounidenses, pero si nosotros somos diferentes, obviamente los chinos y los indios es una cultura totalmente diferente. El mejoramiento de la calidad y los cambios más rápidos y flexibles. Eso es básicamente lo que habla un poco del por qué se viene a dar este fenómeno, que no es nada nuevo, tampoco es que lo estamos viendo recientemente, pero sí se incrementó fuertemente en los últimos año y medio, 2 años más o menos, aunque venimos oyendo de esto inclusive antes de pandemia, de hace 5 o 6 años aproximadamente, pero ha tomado una importante relevancia en los últimos 2 años. Esto ha traído que se vean muy principalmente beneficiados de los grandes países industrializados, como lo es México, por supuesto, que comparte la frontera con Estados Unidos, como lo es Brasil, que tiene una industria bastante fuerte, Argentina también con el tema de automovilístico, pero hablamos, y eso lo vamos a ver en la siguiente filmina, de los montos que todo lo que este movimiento del nearshoring viene generando, y aquí ya vamos a hablar o a entrar en los efectos específicamente que llega a tener este proceso en cada una de las áreas o de los sectores o países en los cuales se están viendo beneficiados. Y entramos a hablar de, bueno, por supuesto, lo que es la generación de empleo, la transferencia de conocimiento, que básicamente hace alusión a ese aprender a hacer las cosas o a traer esa tecnología al país para que luego inclusive ya queda ese conocimiento en el país. El desarrollo de la infraestructura, que esto va muy de la mano con los gobiernos de cada país, pero hemos visto que también el que viene pujando más fuertemente todo el tema del nearshoring es la empresa privada. Y por supuesto, cuando se dan las conexiones entre el gobierno y lo privado, pues todavía fortalece más. Pero por supuesto que se necesitan los puertos, se necesitan las carreteras, se necesitan los aeropuertos. Todos estos diferentes medios de comunicación se van viendo beneficiados. Finalmente, la dependencia de la inversión extranjera, que no todo es positivo, eso hay que aclararlo, ¿verdad? También este punto específicamente de esta dependencia, sabemos que siempre hablamos de la inversión extranjera directa, es importante, pero inclusive hemos visto, por ejemplo, en Costa Rica, un ejemplo muy puntual como lo fue Intel, cuando ellos montaron su planta allá en Alajuela, en Costa Rica. Fue un efecto económico que inclusive movió por completo el ingreso per cápita y el ingreso por exportación del país. Se movilizó, pasó de ser de los diferentes productos y de las diferentes fuentes de ingreso a ser el primer punto de fuente de ingreso en el país, la creación de los microchips que se estaban haciendo en Costa Rica en aquel momento. Llegó un momento, y fue una bonanza, por llamarlo de alguna manera, desde la perspectiva de la exportación. En el momento que Intel decide cerrar la planta, la cerraron desde la perspectiva de la producción de microchips, se afectó seriamente estas estadísticas macroeconómicas del país. Entonces, eso hace que el país tuviera, o sea, se vio o se hizo muy, muy obvio la dependencia de esta inversión extranjera. Entonces, de igual manera, cuando estas empresas entran a estos países, hacen estas inversiones, por supuesto que dependemos de que se queden. En algún momento, por la razón que sea, deciden mover sus operaciones o deciden cerrar sus plantas, llegan a tener un efecto rebote o un efecto para atrás a la economía del país. Es importante ver que esto específicamente, y se me olvidaba mencionar, que también el tema del nearshoring o el de estar en los países cercanos, amigos, no deja de tener algún efecto o alguna preocupación de parte de estas empresas y de estos inversionistas extranjeros por los temas geopolíticos, por los temas de seguridad, por todos los temas que lamentablemente nuestros países han sufrido durante décadas, que ha mejorado muchísimo a lo que era hace 2, 3, 4 décadas, pero no deja de tener algún tema de inseguridad desde el punto de vista de inversión. Entonces, algo que hemos visto es que estas empresas no necesariamente entran a comprar,
sino que entran es a alquilar. Es el movimiento más importante que hemos visto. Las galeras, los parques, no necesariamente vienen las empresas queriendo hacer una adquisición de assets, sino que lo que hacen son contratos, eso sí, a largo plazo, y eso también nos deja otro o nos abre otro mercado que es el mercado de los capital markets, que son estas propiedades que tienen un buen inquilino, que tienen un buen contrato a largo plazo y que se abren a la venta como assets para estos fondos de inversión que están interesados en este tipo de inquilinos. Entonces, como ven, hay una bastante amplia fuente de ingresos y de efectos que ha tenido el nearshoring en los países que estamos hablando en este momento. La siguiente, Filmina. Bartolomé, yo quisiera interrumpirte primero para ver si me amplías un poquito sobre el friendshoring. Sí, principalmente hace alusión a los tratados de libre comercio, ¿verdad? Es un tema de que, como vamos a ver en algunos de los países, y por supuesto Estados Unidos, Canadá, han tenido un importante movimiento en tratar de acercarse a estos países hace ya algunos años, con tratados de libre comercio que permiten esa afluencia de mercancías entre un país y el otro sin pagar altas tasas impositivas, y esto ha facilitado el traslado de las mercancías entre países. Gracias. Luego, hablando ya específicamente de números y datos, y no vamos a entrar muy específicamente, ya que por supuesto que los números son bastante importantes. No somos los países más beneficiados, pero lo importante aquí es que si lo notan, el número que viene en millones de dólares es suficientemente grande como para que inclusive un 10, un 15% de este monto ya sea un monto realmente importante. Y es que hablamos de montos de más de 78 billones de dólares que se esperan que se vayan a generar o que vayan a invertir en diferentes facetas, como lo estoy diciendo. No solamente es lo que las empresas van a traer, sino el aporte del gobierno, la infraestructura. O sea, son muchos los diferentes mercados que se ven beneficiados o los diferentes sectores que se ven beneficiados. Inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo dio unas estadísticas de qué sería el monto que ellos están proyectando, que se está viendo afectado cada uno de esos países, y como lo pueden ver en el mapa, esto por supuesto que lo podemos llegar a compartir si eventualmente alguno lo requiere, para que vean los montos cada uno de los países. Y nuestra región específicamente, Centroamérica y el Caribe, están dentro de estas listas con montos obviamente pequeños, pero que si los vamos sumando es un monto bastante importante. En la tabla, aparte de la lista de todos los países que les comentaba antes, los que están un poco más en celeste son los que nuestra oficina de Colliers CAC tiene posición o tiene representación directa desde la oficina central que estamos en Panamá, pero como podrán ver, tenemos una cobertura bastante amplia en toda la región. Y eso es importante porque nosotros decimos que somos expertos mundiales, pero con conocimiento local. Entonces, tenemos a gente muy especializada en cada una de las líneas de mercado, pero con el conocimiento de su propio patio, por decirlo de alguna manera. Y eso hace que demos un buen valor agregado a cada una de las empresas que vienen a buscar acercarse a los países centroamericanos. Yo ahí le hago un paréntesis porque están preguntando mucho sobre las oportunidades y estadísticas y cifras específicas de los países. Ustedes van a entrar pronto a hablarnos cada uno de los países que representan y les estaremos haciendo estas preguntas. Pero en este momento los dos dentro de las presentaciones nos han hablado de los parques logísticos. Yo le hago la consulta a ustedes. Las consideraciones que hay entre estar en un parque logístico o estar en un standalone. Quisiera los comentarios de ustedes al respecto y qué consideran. Me están dando la palabra Bartolomé, yo sé. Por favor, adelante, habla tú primero y luego yo cierro. Buenísimo. O si quieres, yo doy mi opinión primero y tú continúas como gustes. Gracias, Bartolomé, muy amable.
Dale, estás inspirado, te escucho. Bueno, mira que esto tiene mucho que ver con la clase de construcción. Cuando nosotros hablamos en mercados como Estados Unidos o como Europa de la clase de una infraestructura, si va a ser clase A, B o C, no solamente es el edificio per se el que te ayuda a tener una clasificación de este tipo. Y por supuesto que nuevamente aquí estamos es pensando no necesariamente de las empresas locales, que eso es un efecto que sí hemos visto. Las empresas locales por lo general prefieren tener sus propios inmuebles, sus propios assets, y no les preocupa tanto estar dentro o fuera de un parque. Pero lo que son las empresas de afuera, las inversionistas de afuera, que no necesariamente van a comprar, sino que van a alquilar, prefieren estar dentro de estas infraestructuras de parques. Y bien, esta infraestructura te añade valor y te hace que tu clase realmente llegue a una clase A. Nosotros hablamos de clase A cuando además de tener todo lo que mencionó anteriormente Renate, de lo que es las especificaciones de la galera en sí, sino también que el parque tenga las calles, que tengan el tema de la redundancia, tanto eléctrica, de agua, de conexión de internet, los accesos. O sea, es todo un ecosistema que se necesita para poder clasificar un proyecto o una galera como clase A. Entonces, sí, hay galeras o hay industrias muy bonitas, muy tecnológicas, que están solas, separadas como un standalone, mas no necesariamente esto va a entrar dentro de una categoría A por decir una categoría. Renate, perdón. Gracias. Sí, repito un poco lo que tú comentaste. Yo creo que la venta y renta de las propiedades es bien lógico para las empresas. Si las empresas quieren estar a largo plazo y pueden moverse como un ente solo, pues sí, están en parques, están alone. Pero si quieren estar dentro de parques, ¿cómo se benefician? Muchas veces, con lo que tú comentabas del ecosistema, pero el otro punto muy importante es que unas a otras se sirven. Yo he visto cómo se van formando clúster de los proyectos, por ejemplo, de alimentos, y a la par están los que los suministran, o por ejemplo, que son plásticos, o el tema de las etiquetas. Entonces, cómo poco a poco se van alimentando. Y súper importante también mencionar que los parques industriales son ecosistemas que se cuidan entre ellos. Yo me acuerdo que en Costa Rica pues hay parques específicos farmacéuticos y entonces entre ellos se cuidan para que las economías de escala que tienen, servicios, seguridad, electricidad, se puedan absorber entre varios. Así es, los parques también tienen, al igual que los centros comerciales, si se desarrollan bien desde el inicio y se cuida lo que llamamos el tenant mix, no vas a poner una industria peligrosa al lado de una industria de alimentos, por ejemplo, químicos versus lechería o versus empaque de alimentos. Entonces, por eso es la importancia de que también los parques sean lo suficientemente grandes para si vas a traer este tipo de diferentes clientes, puedan estar ubicados en diferentes clústeres dentro del mismo parque. Y ahí es donde los que saben más de este tipo de empresas, hablando desde la perspectiva de la construcción, diseño y manejo de este tipo de parques, buscan oportunidades de parques de por lo menos 50, 60 hectáreas que ya puedes jugar con este tipo de acomodo de los inquilinos, en este caso industrial peligroso, industrial liviano, logístico al frente por lo general, y puedes tener esta mezcla de diferentes inquilinos. Pero sí, el ecosistema es sumamente importante. Gracias por el aporte. Nos queda claro, creo, para todos. Vamos a entrar entonces en la fase de oportunidades. Por supuesto, le damos la palabra primero a Renat para que nos hable un poquito de cómo ve el mercado guatemalteco, las oportunidades, los desarrollos, cómo ve ese futuro industrial y logístico en Guatemala. Por favor, Renat. Gracias, Eric. La verdad es que aquí que me paren porque Guatemala para mí soy chapina de corazón y enamorada de tu país. Guatemala. Pero es importantísimo platicar de la infraestructura que tenemos para la industria. Es importantísimo. Y que estemos claros que tenemos aeropuertos internacionales
que tenemos esos aeródromos, que se me traba la lengua siempre, las 12 aduanas terrestres y los puertos, que ¿verdad? Es esa ubicación donde tenemos al Océano Atlántico y el Océano Pacífico hacia abajo, y la cercanía de México, de Estados Unidos, somos como el puente hacia Centroamérica. Quiero mencionarles que no es que sea creída, pero estamos listos para la inversión nacional y extranjera. Estamos listos. Y con unas ganas de recibirla. Y es que Guatemala tiene varias iniciativas y en esta tarde yo les quiero mencionar dos. Que puede hacer que estas son tan amplias, pero estas dos me encantan. Es un convenio de cooperación que se llama Guatemala no se detiene. Y aquí les voy a dar una lista bien larga que espero no aburrirlos, pero este acuerdo no es un acuerdo nada más gubernamental. Este acuerdo está metido el Ministerio de Economía, el de Finanzas, el de Relaciones Exteriores, el Banco de Guatemala, las municipalidades, las asociaciones de exportadores, AGEXPORT, la Fundación para el Desarrollo. Y todos ellos lo que buscan articular es que se facilite la atracción de capital extranjero y la generación de empleo. Y entonces ellos vienen y agarran 5 sectores, que ahí están en la pantalla, no se los voy a leer porque si no, entonces seguimos, pero yo les quiero hablar hoy de infraestructura. En el tema para infraestructura, ha sido un boom ahorita con el tema de las carreteras en Guatemala, porque el viernes pasado hubo un informe, bueno, es un preinforme, de un encuentro que va a hablar de empresarios para el desarrollo que se llama ENADE, que va a ser en el mes de octubre, y resulta que ellos vienen con mucho gusto, esto que estoy diciendo, este informe, si ustedes me escriben, yo se los comparto. De verdad, a todos los que nos escriban, con mucho gusto nosotros se lo compartimos. Este informe tiene 2 horizontes. Uno de los horizontes es acelerar la infraestructura en las áreas de competitividad del país. Y entonces, las áreas de competitividad del país en mi mapita lo podrán ver, ¿verdad? Está esta línea azulita que atraviesa de puerto a puerto, y están las otras 2 líneas en color rojo que atraviesan las fronteras de México hacia El Salvador. Aquí tenemos 52 proyectos que suman 6.8 millones de dólares y identificaron cuáles son los ganadores, los quick wins le llaman ellos, que son 41. ¿Y qué hacen estos proyectos? Quieren establecer y robustecer un sistema de puertos, un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque este sistema es necesario para la administración de carreteras, es necesario para las reformas y leyes que afectan la infraestructura y que estén dentro de las necesidades que tienen los inversionistas. Y la otra que les quiero hablar el día de hoy es la ficha país. Y es que, díganme cuántos de los que están aquí, que son inversionistas o que son usuarios, están todo el tiempo investigando del país, que si la demografía social, económica, el contexto macroeconómico, resulta que ahora es gratis. Hay una ficha país que realiza la señal de bodegas junto con la Cámara de la Industria, donde también, si me escriben, se las contacto, es gratis. Y ahí encontramos toda la información de cualquier inversionista necesita para tomar decisiones importantes en el país. Entonces, estamos listos. ¿Qué nos falta? Que vengan. Y también otra cosa importante es mencionarles que la infraestructura del país no solo es gubernamental, sino que también hay entidades privadas que están fuertemente aplicándose para poder mejorarlo. Aquí quisiera entrar a las diapositivas. Renate, hay una preguntita ahora que habla ficha país. ¿Esa ficha país se actualiza cada qué tiempo? Es interesante conocer cada qué tiempo actualizan esa ficha país para ver también los cambios que hay, las nuevas oportunidades y los desarrollos que se están haciendo en temas de infraestructura para logística industrial. Acá, pues yo tengo conocimiento que la actualizan cada 6 meses, pero me llamó la atención que salió recientemente en el mes de febrero y ya tiene una actualización. O sea, sí están. Y la ficha país se encuentra en una página donde se descargan un código QR. Está en inglés y en español. Entonces, la
la cargan constantemente, pero tienen una actualización de investigación de cada 6 meses. Perfecto. Pues continuamos. Les decía que el auge de la inversión de Guatemala es realmente interesante porque, y no lo digo yo, esto que está aquí salió en un artículo de la revista Forbes, y la economía de Guatemala es la más grande de Centroamérica, tiene una educación estratégica, tiene un sector productivo diversificado. Y puedo seguir hablando del auge, pero les quiero traer el día de hoy algo que me llamó mucho la atención evaluando este auge. Y cuando yo les digo que estamos listos, quisiera nombrar un par de proyectos que traemos en Guatemala que me suenan súper interesantes para poder traer al país inversión. Les voy a dejar 3 proyectos. Hay muchos más y vienen muchos más. Algunos ya están en proceso de construcción, otros van a estar en 1 año y medio, pero estos 3, el primero es Numa. Numa es un área de 350 hectáreas, que son 3.500 millones de metros cuadrados. Lo digo en las 2 versiones porque pues algunos manejamos metros cuadrados y otros hectáreas. Está ubicado en el corredor centroamericano, en la línea roja que vimos en la diapositiva anterior. Está a 42 kilómetros de la capital y su ecosistema, como decía nuestro compañero Bartolomé, quieren formar un área industrial, logística, vivienda y una reserva natural. Tenemos otro proyecto, Michatoya Pacífico. Esta es un área de 1.200 hectáreas, o sea, 12 millones de metros cuadrados. La ubicación también está en el corredor centroamericano, de México a Centroamérica, pero este está un poquito más acercado al puerto de San José. Y es que ahí es lo que se vuelve interesante en cuanto al auge de la inversión. Es que hace que los proyectos tengan esa diversidad de acuerdo a la demanda, esas ofertas pueden cubrir la demanda de diferentes sectores. ¿Y por qué lo digo? Porque Numa, por ejemplo, que está más cerca de México, puede ser que absorba toda la economía o productos que traen de México, y Michatoya Pacífico, que está más cercano al puerto Quetzal, pues entonces puede tener esa facilidad de acuerdo a lo que va necesitando cada usuario. Continuando con Michatoya Pacífico, ellos tienen un tema interesante que es industrial y tienen a un régimen especial, que es una zona de desarrollo económico especial pública, el nombre es larguísimo, se llama CEDEP. Y el último proyecto que les traigo es de 4.700 hectáreas, o sea, 47 millones de metros cuadrados. Este no solo es industrial. Synergy, que es el proyecto que les estoy hablando, tiene dentro de su master plan, en estos 47 millones, tiene 5 millones de metros cuadrados destinados al área industrial y logística. Este está a 40 kilómetros de la capital, en una ciudad que se llama Escuintla, que es como decimos los arquitectos, un nodo urbano, porque es un centro de distribución que puede ir hacia el sur, occidente y oriente del país. Entonces, un poquito de la inversión de Guatemala se las quise ejemplificar con estos 3 proyectos. Renate, nos impresiona realmente los desarrollos que están haciendo, la cantidad de metros cuadrados que están desarrollando para este tema industrial y logístico. Quisiéramos entender un poquito entonces cómo está la demanda, o más bien el apetito que hay, cuánto tienes disponible, cuánto diríamos que tiene Guatemala hoy día disponible versus la demanda que hay, para entender por qué se están dando estos desarrollos con esas grandes capacidades. Creo que la demanda no se está cubriendo. La demanda no solo en el mercado logístico, industrial, también veo la demanda en vivienda no se está cubriendo. Colliers está jugando un papel muy importante en este momento, poniendo sus oficinas en Guatemala, porque sé que Colliers hace una investigación exhaustiva. Colliers, nosotros vamos a hacer una investigación exhaustiva de cuál es la demanda y cuál es la oferta del mercado. No se está dando abasto la demanda. Hay muy poca oferta, porque muchos de los parques están en proceso de construcción, están en un proceso de auge. Vemos muchos proyectos que se están yendo hacia los proyectos grandes que están yéndose al fuera de la ciudad, pero también muchos proyectos dentro de la ciudad
que necesitan infraestructura. Y también contestándote un poco a esto, el tema de costos es también bien relativo, el costo interno en la capital de un proyecto, el costo de fuera del proyecto, porque la tierra se ha vuelto muy cara. No sé si les ha pasado en los demás países, pero la tierra se ha vuelto bastante cara. Concentrándome y regresando al punto de la pregunta, creo que Guatemala tiene una fuerte intención de crear más proyectos. Veo mucho desarrollo, muchas iniciativas, muchas familias, que yo creo que también es un tema que se ha vuelto común en Latinoamérica, que ya no están construyendo vivienda ni oficinas, sino que se están cambiando al negocio industria. Ahí te voy a comenzar con algunas preguntas ya específicas de nuestros participantes. Nos preguntan sobre los precios promedio de los parques industriales, el metro cuadrado. ¿Bajo qué niveles están en dólares? Sí, costo. Costo yo le llamo terreno y construcción. Y ese costo para nosotros está en el interior de la República en unos 650, 600 y los están vendiendo en 750, o sea, por ahí anda, dólares por metro cuadrado. Y en el interior de la capital, lo que pasa es que yo siento que ahí ya no hay tantos proyectos grandes. Las bodegas más grandes que conseguimos en el interior, en la capital, en el centro son de 500 metros, 600 metros, y ahí están en costo saliendo en 850 y a la venta en $1,000 por metro cuadrado. Y luego las rentas de esos espacios, el metro cuadrado en renta. Sí, en fuera están en 350 a 450. Bueno, y dentro están entre 450 y 7, pero debo hacer una aclaración. Esto también depende mucho de los tipos de bodegas que se arrenden. Sí, o sea, los spec puede dejar una variabilidad. Yo estoy hablando aquí de un core and shell, ¿verdad? Con su techo, con una altura de 7 metros, un piso sin especificaciones más que les gusta, 120 toneladas de capacidad soporte. O sea, un core and shell simple, ¿verdad? Y restricciones en cuanto a parques, nos preguntan también si hay algunas restricciones dentro de los parques. Me imagino que es por el tipo de producto. ¿Eso sí está regulado? Sí, la mayoría de parques tienen un reglamento interno y siempre es yo no sé si te pasa a ti, Bartolomé, pero es siempre químicos, explosivos, y estos se van a reír de mí, pero es que miren, ahora también tienen la prohibición de que no pueden existir iglesias ni para lugares de conciertos. Es que me dio tanta risa, pero ya lo ponen en el reglamento, o sea, no se prohíbe iglesias y para eventos y conciertos, pero sí, o sea, explosivos, químicos y este tema de eventos. Y en cuanto a los incentivos fiscales en Guatemala. Los incentivos fiscales es un tema de muchísimo hablar. La verdad es que existen depósitos aduaneros, zonas francas. Hay un decreto también de la Ley de Conservación de Empleo, la 2989, que es muy especial para maquilas. Y las zonas francas, CEDEP, que realmente vienen a remover bastante el mercado. Esos son los 4 conceptos aduaneros, pero pues existen diversidad de modelos industriales. Yo creo que los tipos de bodegas también se pueden ir moviendo, porque pueden haber bodegas por cercanía, por industrial, por servicios, por clúster, por alimentos. O sea, la necesidad es variada. Buenísimo. Vamos a la oportunidad entonces, Bart, para que también nos hable un poquito de Panamá, de ver esa competitividad. Nos impresiona las cifras que nos da Renat. Queremos oír buenas cifras también de parte de Panamá, Bartolomé. Así es, Panamá está puntando o en la punta de los países de crecimiento en Latinoamérica, lo cual es impresionante. Tenemos acá varios factores que juegan a favor del país. El principal es la ubicación geográfica. El tema del Canal de Panamá está hecho acá no porque aquí fue donde invirtieron, sino porque aquí es donde la franja más pequeña que únicamente conecta océano a océano con únicamente cruzar 80 kilómetros, lo cual es literalmente nada. La infraestructura que se ha venido haciendo alrededor de todo el tema logístico e industrial, como lo pueden ver acá, y aquí obviamente hicimos un zoom de lo que es el país es un poco más alargado,
Recuerden que a diferencia de los demás países, tanto de Sudamérica como de Centroamérica y Norteamérica, que tienen el norte arriba, Panamá está un poquito más inclinado, como un poquito más acostado en el mapa, y eso es lo que hace que el espacio que haya entre uno y el otro océano sea tan pequeño. Entonces nosotros tenemos el norte más bien del lado del océano Atlántico, y eso hace que tengamos entonces este triángulo que hace que la zona de Colón, donde está el puerto y la zona libre de Colón, se conecte también con la parte pacífica, que es donde está también, obviamente, los puertos de Balboa, por ejemplo, que tiene importante tráfico de barcos, y también se conecta con el que tiene que ver con el polo de Tocumen, donde está el aeropuerto. Recuerden que Copa tiene su hub de las Américas. Desde acá, desde Panamá, hicieron una inversión realmente importante recientemente, y esto hace que el tráfico tanto de pasajeros como de carga aérea se focalice y se centralice desde este importante hub. Entonces, además de esto, el gobierno creó una red de conectividad entre estos tres puntos, el corredor sur, el corredor norte, que llegan a tener o a hacer que estas conexiones sean sencillas. Igualmente, está el tren al Pacífico, que conecta, y decimos que es un canal seco que conecta en ambos puntos, y eso, bueno, sabemos que el uso, el tránsito en el canal de Panamá no es nada barato, es bastante costoso. Eso se calcula según el costo de la mercadería que lleve cada uno de los barcos. Entonces puede, dependiendo de lo que lleven ellos, a tener un costo bastante elevado, pero también se ofrecen entonces las conexiones a través de las buenas carreteras que tenemos y de la línea ferroviaria que hay. El país ha sido bastante bien impulsado a través de ProPanamá. Podemos hablar de que tenemos más de 23 tratados de libre comercio, que no son 23 tratados con 23 países, son 23 tratados que abarcan a más de 60 países, lo cual hace que el flujo y la facilidad de intercambio de mercadería y de bienes entre los países sea mucho más sencilla. Muchas facilidades desde la perspectiva de zonas francas. Estamos con proyectos de zonas especiales económicas, que es diferente a la zona franca porque tienen efectos específicos para la producción de ciertas industrias en cada una de las regiones. Tenemos, por supuesto, las zonas francas en Colón, la zona libre, que es también algo diferente, es la zona libre más grande de la región. Y esto está enfocado específicamente al intercambio de bienes terminados. No hay nada de industria ahí, es pura y meramente logístico. Tenemos más de 1.350 kilómetros cuadrados, hectáreas, 1.000 hectáreas de bodegas en la zona libre de Colón, y sabemos que estas son utilizadas específicamente para recibir y distribuir mercancías que vienen literalmente o principalmente de Asia, y que se distribuyen hacia prácticamente todo el mundo. Entonces, el movimiento que hay en Colón es sumamente importante, y que también lo vemos reflejado en el resto de los dos polos que estamos viendo del Pacífico y de Tocumen. También podemos hablar de las asociaciones público-privadas, que son sumamente importantes acá en Panamá. Como les dijimos anteriormente, el sector privado ha tomado una relevancia en el crecimiento, en el impulso del país, en el impulso de los proyectos del país. Los inversionistas, el dinero que hay en el país, cree en el país, invierten en el país. Dicen que el panameño igualmente, y lo digo como un hijo adoptado de Panamá, ya tengo 7 años de estar acá, y realmente no he encontrado la razón para irme todavía nuevamente, aunque también amo mi país, Costa Rica, pero
el panameño realmente cree en Panamá, invierte en Panamá y hay inversiones y hay capitales sumamente importantes que están siempre ávidos a hacer inversiones obviamente rentables. No necesariamente se tiene el conocimiento del producto de parques logísticos industriales como en otros países, pero que con la inversión local también se pueden llegar a generar. Eh, También podemos hablar de la ley de parques o de agroparques, que es una modalidad diferente de las que hemos venido hablando. Ya eso va más puntualmente a la producción agraria. La ley EMA, que facilita los servicios de manufactura, hace que los trámites, inclusive migratorios para los empleados, sean más sencillos. Tenemos acuerdos con países amigos en los cuales también se le facilita la ruta para que las personas que tengan que venir al país a cumplir sus funciones técnicas específicas puedan hacerlo. Y finalmente, bueno, dentro de los proyectos público-privados, uno que es muy relevante acá es Panamá Pacífico, que también cuenta con los tres factores, cuenta con el factor logístico industrial, cuenta con el Office Park y cuenta también con una muy buena oferta en la parte residencial. Como pueden ver entonces, países como Guatemala, como Panamá, no solamente se están viendo como anteriormente se veían que Guatemala era únicamente para la fabricación textil, para ¿cómo se dice? Las maquilas, sino que también ahora se está viendo para una producción más industrializada y logística también en ambas partes. Hemos ido evolucionando la región. Sabemos que por supuesto hay países como Costa Rica, que ha llevado la delantera en algunos factores como lo que es el life science, que por la tecnología que se maneja o el personal capacitado que se maneja, han podido atraer estas empresas de dispositivos médicos. Eso todavía no lo hemos visto permear en los diferentes países de la región, pero sí se está observando y ya se está haciendo mayor la competencia entre los países centroamericanos. Ya no únicamente es la única opción Costa Rica, sino también se está viendo hacia Guatemala, hacia inclusive ahora El Salvador, hacia Panamá, por supuesto, porque todas estas facilidades que el país presenta ayuda mucho en que las empresas vuelvan a vernos de estas formas. Ahí hablas de que Panamá está muy fuerte en la parte logística. ¿Cómo lo ves en términos de industriales? ¿Qué nos hace falta para potenciarnos también a un nivel industrial un poquito mayor? Bueno, hemos visto un crecimiento y inversiones importantes en la preparación técnica de la población, del personal. Eso, por supuesto, que es un factor que las empresas toman en consideración, ¿verdad? El tema de la calidad, como decía antes, ya Costa Rica llevó la ventaja por mucho tiempo, pero ya esa brecha se está acortando cada vez más y vemos más y mejores técnicos, más y mejores profesionales, no solamente en Panamá, sino en todos los países de Centroamérica, lo cual hace más atractivo al país. Panamá le lleva la ventaja por mucho a países como Costa Rica en infraestructura, en carreteras, en el costo de la electricidad, en la facilidad del doing business, en el índice de doing business estamos inclusive por arriba. O sea, hay muchas ventajas de hacer negocios en Panamá versus otros países de la región, comparándonos obviamente con los vecinos, ¿verdad? No nos podemos comparar con un México, no nos vamos a comparar con un Brasil, que son otros mercados muy diferentes que por su tamaño, por supuesto que tienen una industrialización mucho más avanzada. Pero en lo que estamos en la región específicamente, Centroamérica y Cono Norte de Centroamérica, podemos decir que estamos se está nivelando el campo de juego, por llamarlo de alguna manera, y ya podemos decir que las empresas vuelven a ver y hacen su estudio a través de los 7 países, no necesariamente puntualmente por uno o el otro país. Bart, aprovecho también para hacerte las preguntas que le hice a Renata en cuanto a los costos hoy día de las industrias o los parques logísticos y un poquito las rentas en los espacios. Sí, el tema de los precios es bastante fluctuante, y hablo fluctuante no de que el mismo terreno cambia de precio, sino que
los precios varían dependiendo de la zona. Entonces, cuando vemos que zonas muy industrializadas, como lo que es el polo de Tocumen, específicamente, los precios de la tierra fuera de parque los estamos viendo alrededor de $200 sobre la carretera, porque eso es otro factor importante. No es lo mismo estar sobre la Interamericana que estar en calles aledañas o estar un poco adentro. Eso ya puede llegar a cambiar ese precio de 200 y hasta $80. Y los precios que vemos dentro de los parques, que también dentro de los parques se venden los terrenos, y eso es otra modalidad que también hemos visto, no solamente la venta de terrenos, sino también el alquiler de terrenos, que también cabe mencionarlo dentro de las modalidades que utilizan o que vuelven a ver las empresas extranjeras, como el llegar a alquilar un terreno y montar infraestructura o montar estructuras armables o desarmables, también es una buena opción que nos han consultado y que nos van pidiendo. Dentro de los parques, los precios pueden andar entre 150 a $450 el metro cuadrado. Eso de la tierra, específicamente hablando. Alquiler hemos visto desde 1 o 2 dólares hasta $5 en los parques más céntricos de la ciudad. El alquiler únicamente de la tierra. Y en cuanto a construcción, como dice Renate, el costo, el valor o lo que me cuesta construir, también los costos se vieron afectados mucho con los alzas en el precio del acero, pero podemos estar hablando aproximadamente en unos $600, entre 600 y $700 por metro cuadrado de costo de construcción. En cuanto a los valores de alquiler, nuevamente ahí vamos a hablar un poco de las clases A, B y C, y ahí hablamos específicamente de parques. Entonces, mientras que un parque clase A puede estar en este momento hasta en $12 el metro cuadrado, podemos ver parques un poco menos sofisticados que pueden andar rondando los precios entre los 6 y los $8, e inclusive parques que por las diferentes situaciones que les comentaba anteriormente, podemos clasificarlos en clase C. Hemos visto precios de hasta $4.50, $5 el alquiler por metro cuadrado. Y en cuanto a la demanda, ya que estamos en el tema ahí, que me hablaras un poquito de la demanda en cuanto y las oportunidades que hay. Sí, correcto. La demanda, tenemos algo de inventario, pero principalmente en clases C y B. Clase A es relativamente poca la oferta que tenemos. Y la demanda siempre está creciendo. Entonces, hemos visto como oportunidad el desarrollo. Hemos hablado con parques como PLP, para dar un ejemplo, en los cuales, y eso es un tema que siempre lo discutimos, porque siempre me dicen, no, claro, yo construyo, tú tráeme el cliente que yo te construyo, pero construir significa un proceso desde la planificación, los planos, los permisos, la construcción, que puede llegar a tomar hasta 1 año y medio, 2 años, dependiendo del lugar donde estemos hablando. Y no todas las empresas están preparando o preparadas para tomar tanto tiempo. Entonces, siempre hablamos de que debería de haber un buen mix entre la construcción, tener lista la construcción especulativa y también el build to suit. Las dos son importantes. Yo no puedo construir especulativamente una industria o una galera industrial, porque las especificaciones pueden ser muy puntuales, pero sí puedo construir desde la perspectiva logística de manera especulativa. Entonces, tener un poco de las dos para estos parques es siempre importante y hace un poco más de movimiento dentro del parque. Pero sí, la demanda está superando en este momento la oferta. Estamos hablando que la desocupación, y eso se ha visto afectado por cosas muy puntuales cuando el inventario es relativamente pequeño dentro de uno de estos países. Un solo movimiento de una sola gran empresa mueve mucho los índices o las estadísticas. Entonces, el año pasado, por ejemplo, acá se dio el ejemplo puntual de un supermercado importante acá, el Grupo Rey, que construyó su propio centro de distribución con 60,000 metros cuadrados. Y por supuesto que lo que hicieron fue agrupar todos los diferentes centros de distribución y diferentes puntos que tenían a uno solo, y eso soltó este metraje en el mercado y hizo que se viera un aumento. Pero 6 meses después y ya esos metros cuadrados fueron cubiertos. Así que la demanda está, las oportunidades para el crecimiento. Tenemos por lo menos 7 proyectos logísticos e industriales que están ya construyendo movimientos de tierra y que ya están ofreciéndose dentro de la oferta acá en Panamá.
Interesante. Ya estamos un poquito contra el tiempo. No sé si tenías que terminar parte de la presentación para hacer los No sé si cierres, Bartolomé. rápidamente, tal vez nada más hablar o mencionar la última filmina de los mercados o los sectores que se van a ver un poco más afectados de buena manera con este tema del nearshoring. Y estamos hablando, bueno, como lo mencionábamos, los dispositivos médicos, la computación electrónica, la farmacéutica, muy importante, industria automotriz, que no necesariamente tenemos esa industrialización, aunque me comentaba Renate que en Guatemala ya hay fábricas de motocicletas. Productos perecederos con todo lo que significa la cadena de frío y ropa, lo que tiene que ver con ropa y zapatos o este tipo de bienes ya terminados que también son muy relevantes en el país. Excelente. Sí, ahí a todos los participantes le hemos pasado los correos dentro del chat, tanto de Bartolomé como Renat, para que se puedan comunicar con ellos directamente y hacerle otras consultas. Ahora quisiera darle la oportunidad a Renat para que haga su cierre y luego a Bartolomé y agradeciéndole a todos la participación. Renat. Gracias. El cierre que quisiera hacer y dejar en la mente de los guatemaltecos y de los inversionistas que vienen de Guatemala es que Colliers es una empresa donde ustedes pueden buscar asesoramiento y Colliers puede ser la empresa que los puede ayudar a llevar de la mano sus build to suit, sus proyectos industriales y sus proyectos logísticos. Nosotros tenemos la información, decía Bartolomé, queremos hacer bodegas logísticas, tenemos cuáles son las bodegas logísticas que se necesitan en el mercado porque conocemos perfectamente la demanda. Entonces, no pierdan el tiempo, búsquenos. Nosotros en Colliers Guatemala no solo hacemos brokeraje, también tenemos asesorías de inversión, tenemos estudios de mercado, podemos administrar sus propiedades. Y se los digo porque probablemente conocen a Colliers como una empresa de brokeraje, pero no es así, somos mucho más. Y estoy para servirles, Renate Greca. Gracias, Renat. Bartolomé. Bueno, muchas gracias y estamos igualmente a la orden para cualquier consulta que tengan. Nosotros nos gusta decir que somos expertos asesorando a expertos. Entonces, nos gusta conocer la industria. Cuando nosotros asesoramos a una empresa, nos gusta entender a cabalidad de qué se trata y qué es lo que busca para poderle recomendar o hacer la asesoría correcta de cuál sería el producto que mejor va con su requerimiento. Entonces, por favor, no duden en contactarnos, estamos a la orden. Y algo muy importante que no hemos mencionado son las verticalidades de nuestros servicios para toda la región, y inclusive Centroamérica y el Caribe, que eso hace que nos veamos todos juntos, todos nuestros países juntos, como un bloque mucho más fuerte y como más compacto. Y nosotros con Colliers, teniendo oficinas en cada uno de estos países, estamos tratando de hacer ese acercamiento y de botar las barreras o las fronteras que puedan haber entre un país y el otro. Así que estamos a la orden. Gracias. Nuevamente, gracias a todos por participar. Gracias a Renat Gret desde Guatemala, Bartolomé Villa en Panamá y este servidor, Eric Goldoni, dispuesto siempre a atenderlos a todos y seguir con webinars para la participación y compartir información con todos ustedes. Nuevamente, muy agradecidos. Nos despedimos en esta ocasión y nos vemos prontamente. Gracias. Adiós.